conferencia nos ha hecho pensar en el tema de nuestra programación, de dónde venimos. Y es muy importante esto. Continuando, tendremos en la sesión 4 con el tema la anemia en la desnutrición crónica infantil, diagnóstico, manejo y prevención, a cargo de la doctora Alice Borja, que ya se encuentra entre nosotros. La doctora Borja es doctora en medicina y cirugía con especialidad en pediatría oncológica y hematóloga en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Subespecialista en hematología y oncología de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Docente de oncología infantil y del posgrado de pediatría de la Universidad Central de Quito y de oncología infantil y posgrado de cirugía en la Universidad San Francisco de Quito. Miembro fundador de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Bienvenida, doctora Borja. Ok. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer nuevamente la invitación del Colegio Médico y pues a todos los presentes. Estoy aquí para poder conversar sobre un tema tan interesante. Ya hemos hablado esta mañana, tal vez mucho de lo que vamos a ver aquí a continuación, pero aquí debemos recordar que principalmente nuestro país tiene ciertas características que lo dan la costa, la sierra y el oriente, a diferencia de tal vez de otros países, ¿sí? Miren esta diapositiva. ¿Qué nos dice? Son imágenes también conocidas, vemos a diario en la calle, vemos los médicos rurales en el campo, a madres ofreciendo tal vez lo que tienen para comer ese día de un balde, una madre dando de lactar a sus dos niños al mismo tiempo, a menos que sean gemelitos. Otros niños que en cambio tienen los papás para comprar, pero les dan comer en tarrina, una salchipapa, ¿qué les digo? Un pollo tal vez que a los niños les gusta mucho, a todas las edades. Entonces, como dice, no logro leer desde acá permítame, ustedes tampoco creo que leen. Dice, ser ciudadano y ser solidario es entender que desnutrición infantil y anemia no es un problema privado, sino público que nos afecta y compromete a todos. Dentro de lo que son las definiciones, vemos que la desnutrición que estamos hablando aquí es el estado patológico resultante de una dieta deficiente. Y puede haber la desnutrición aguda y puede haber la desnutrición crónica. La aguda que se da y se evalúa por el peso versus la talla y se da principalmente en épocas de hambruna por algún tipo de enfermedad que se produce en el niño. Y la desnutrición crónica, que es el tema de nuestra reunión, va a ver como producto final el retardo de la altura para la edad, afectando, como hemos visto acá, el día de hoy ya, las alteraciones y dificultades del aprendizaje e inclusive la repercusión que tiene esto en la etapa adulta con el desempeño económico. Hay otros dos temas, que es la malnutrición, como es el niñito que come terrina, por ejemplo. Está comiendo inapropiadamente, y otra, la subnutrición, que teniendo el paciente come poco. Seguramente esta diapositiva nos indica algo que pues al revisar nos llama la atención, cómo es que Ecuador está en segundo lugar dentro de los 10 países de América Latina y el Caribe con mayor tasa de desnutrición crónica infantil, sobre Haití, que tiene varios problemas de carácter, ¿no es cierto?, social, político, y nosotros para el año del 2018 estábamos en segundo lugar en América Latina, solamente después de Guatemala. De 24.8 a 27.2 crecía el riesgo de desnutrición en nuestro país. Miren, del año 86 al año 2023, en el año 86, o sea, hace 36 años aproximadamente, había un 40% de desnutrición. Recordemos una serie de problemas políticos, cambios de presidente, cerca de cambios de la moneda. Realmente deberíamos haber tenido tal vez el mismo índice de pobreza, pero mayor caos y menos estructura institucional.
Yo al revisar esta diapositiva decía, ahora tenemos el 20, pero los que nacieron en el año 86 son la población económicamente activa del Ecuador actualmente. Son los niños de 36 años, de 37 años, ¿no? Que tienen y tenemos dificultad para llevar a nuestro país adelante. ¿Cuáles son las causas de desnutrición crónica? Tenemos las enfermedades, ¿cómo están aquí? No sé dónde está un puntero. ¿Si es de la parte de adelante o no hay puntero? ¿Cuál sería el puntero? Aquí. Ya. No hay puntero. Entonces, tenemos, miren rápidamente, no recibe lactancia materna, voy a ir pasando los alimentos no de acuerdo para la edad, el paciente no es vacunado, no recibe cuidado y el afecto de padre o cuidadores, no tiene acceso a agua potable y así más de 10, y estos habrán más. Estos son los que están evaluados por las diferentes instituciones de salud pública, ¿no? El efecto, por ejemplo, acá, un funcionario de la UNICEF dice, los efectos negativos en el desarrollo cognitivo, en el ingreso tardío al sistema educativo, la mayor deserción escolar y cuando ya es adulto, un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, menor productividad y en consecuencia dificultades para la inclusión laboral y sociedad. El 4.3% del PIB del Ecuador, que son aproximadamente 22.000 millones de dólares, son alterados por la población, o son afectados, más que alterados por la población, que tiene una consecuencia de desnutrición crónica infantil en la etapa de producción en etapa adulta. Esta es la pirámide de nuestra población en el Ecuador. Los menores de 2 años estamos hablando de 4.2% hombres, 4.2 mujeres, aproximadamente 1.200.000 niños que están dentro de varios programas de salud pública para mejorar la condición. ¿Por qué invertir en infancia? Miren, hemos hablado y hemos visto hoy con la conferencia de la doctora las etapas tan importantes y en el cual debe el país y las instituciones públicas y privadas invertir tanto en el programa prenatal, con programas dirigidos a la primera infancia, programas preescolares, programas escolares y continuar con una capacitación. Esto lo recomienda el Premio Nobel de Economía para mejorar la economía de los países como son los nuestros. Aquí, la mayor proliferación celular, hemos visto que es embrional, fetal, al nacimiento, luego decae y solo se mantiene. Lo que debemos ir perfeccionando en lo que es el desarrollo, nuestro trabajo, nuestro desempeño. Bien, ¿qué efectos produce la desnutrición crónica en los niños? ¿No? Entonces tenemos acá que primero hay una baja estatura, miren acá niños de la misma edad, con la talla más baja. Tenemos que considerar algo antes de pasar este tema, que nuestra raza, nuestra condición ecuatoriana, no tiene unas tallas muy elevadas. Por lo tanto, siempre al hacer la evaluación de la talla baja, debemos considerar qué talla tiene también el papá y la mamá, que tal vez puede ser desnutrido crónico desde 500 años atrás, después de la conquista española. Entonces tenemos una talla pues un tanto más baja en relación con ciertas características extranjeras. Tenemos también que la cabecita, el perímetro cefálico del niño va a ser menor, el bajo peso, la anemia, que es el tema, y el desarrollo psicomotriz alterado. Miren, aquí está la curva que es conocida a nivel pues de Latinoamérica, de Ecuador, del mundo, donde podemos ver los extremos, el sobrepeso y la desnutrición. Ya por el 25% menos del peso en niño se considera desnutrición leve. Bien, entonces entramos al tema. He tratado de que sea lo más didáctico posible para solo acordarnos de muchas cosas que aprendimos a lo largo de nuestra formación, como es el tema de la anemia. La anemia, ¿qué es? La disminución de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? O la concentración de hemoglobina. ¿Cuál es la función principal que tiene la hemoglobina? Es transportar el oxígeno a los tejidos. Esto sabemos, creo que ya en tercer, cuarto año de colegio, de escuela, ya sabemos cuáles son los glóbulos rojos. Come, hijito, para que te suban los glóbulos rojos. Tienes que comer hígado
todos los días para que te suban los glóbulos rojos, ¿verdad? Que es una recomendación que siempre damos. El hierro es esencial para la producción de la hemoglobina, especialmente en niños y niñas menores de 10 años. Vamos a pasar acá. Según la Organización Mundial de la Salud, 24.8 especialmente menores de 5 años ya presentan un nivel de anemia, ¿sí? En general. 1.000.000 sería 1.620 millones de personas presentan en el mundo anemia. El 43% de los menores de 5 años son anémicos en todo el mundo. Dentro de eso está considerado los niños ecuatorianos. De cada 10 menores de 12 meses en el Ecuador ya padecen anemia. Decíamos que la desnutrición era 4 de 10, ¿no es cierto? En las diapositivas son 7 de 10 niños, porque no solamente están los desnutridos, sino también se suman los niños que aparentemente, estando de buen peso, tienen y presentan anemia, que pueden ser por otras causas también, alteraciones que ya vamos a ver. En ciertas poblaciones rurales, como puede ser Chimborazo, la posibilidad de anemia se duplica y se ve que hay una gravedad, no solamente en el Ecuador y en el mundo. Mire qué pasa en África, 67, en Asia 65, en el Mediterráneo 46, y en América Latina estamos hablando y el 20% aproximadamente, ¿no? 22.5 millones de menores que padecen anemia. Es la edad más frecuente entre los 6 a los 24 meses. Bien, y en mi país, según lo que se publica en la prensa, en el diario, vemos en la televisión, nos dicen, 7 de cada 10 niños presentan anemia. Sí, la Constitución garantiza que esos niños tengan acceso a la alimentación, a la educación, ¿no es cierto? Y no debería ser así. Y entonces el Ecuador ha desarrollado una serie de guías que están dentro de la IEPI sobre el manejo de anemia y considero que vale la pena el leer, el observar y complementarlas, ¿sí? En el Ecuador, el 70% de los niños sufren de anemia por deficiencia de hierro, porque ya sabemos entonces, la anemia es la disminución, pero ¿qué tipo de anemia se presenta, la deficiencia de hierro? Estima que aproximadamente el 50% de la anemia en la población se debe a deficiencia de hierro, dice la Organización Panamericana de la Salud. Miren acá en el Ecuador, por provincia, cómo se presentan los casos de anemia. Me ha llamado la atención, por ejemplo, Loja. Felicitaciones, realmente existe la menor cantidad de niños con anemia, mientras que en Esmeraldas es hasta el 57 punto algo por ciento de la población que presenta anemia. Pichincha estamos en más del 30%, Guayaquil. Y entonces vemos que 3 ciudades de la Sierra, de la Costa y del Oriente son las que más porcentaje de anemia tienen. Los afroecuatorianos, casi el 50% de ellos presentan anemia. Los indígenas, el 45.2% de anemia. Montubios, 37, mestizos, 36, blancos, 36.4. Miren ustedes acá, voy a pasar la otra porque esto se repite. Hay que analizar por qué en Esmeraldas, que tienen acceso a cierto tipo de alimentos, puede haber mayor cantidad de problemas de anemia y se da principalmente porque la raza predispone a cierto tipo de anemias. Entonces va a aumentar la probabilidad de desarrollar anemia por las enfermedades que puede presentarse. Tenemos aquí Carlos Escobar López, un autor español, nos muestra algo que muchas veces cuando leemos las biometrías hemáticas llegan y nosotros interpretamos, vemos, ¿no es cierto?, todos los médicos que están acá, rurales, generales o especialistas. Y tenemos el volumen corpuscular medio. Es uno de los parámetros que les voy a enseñar ahora para poder ubicar con facilidad el problema de la anemia que se llama ferropénica. Entonces tenemos la anemia, puede ser micro, normo o macro, ¿no? En cuanto al tamaño en relación al volumen corpuscular medio. Miren, que al inicio la deficiencia de hierro, porque esta es la que vamos a enfocar, puede ser con reticulocitos, pero con un volumen corpuscular medio de 80 a 100, mientras que va aumentando el problema, se va haciendo una anemia de largo tiempo y vemos que empieza a ser una anemia microcítica. Entonces ya sabemos ahora que la anemia de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador va a ser de tipo ferropénica, con un volumen corpuscular medio bajo del que se espera. Pueden haber otro tipo de anemias,
como puede ser la megaloblástica por deficiencia de folato y deficiencia del complejo B, que también se puede dar porque los niños no tienen el ingesta de estos productos en la alimentación. Bien, parámetros a contemplar en la anemia, por ejemplo, la ferritina. En la ferritina, que vamos a ver de qué se trata un poquito más adelante, está disminuida en el caso de la anemia por carencia de hierro, ¿no? O un sangrado crónico, y una ferritina normal, cuando ustedes pidan, porque muchos profesionales lo hacen y piden ferritina, hierro, saturación, transferrina, una serie de parámetros, dicen, bueno, ya tengo y ahora. Entonces, cuando ustedes tienen una ferritina normal, sí, ya hay una alteración del volumen corpuscular medio, que es el primer rango que se ve ahí, que está cerca de los 80, consideren que deben investigarse las alteraciones a nivel de la hemoglobina. Nuestros niños con anemia tienen palidez, cansancio, irritabilidad, mareos y pérdida del apetito. Cuando doy la docencia con los alumnos, digo, muy parecidos a los residentes, a los posgradistas, a los asistentes del día de hoy. Y la anamnesis y el examen físico es muy importante en nuestros pacientes para ver el tiempo de evolución de esto. Los estudios van a ser, y podemos llegar a un diagnóstico casi inmediato con hemograma, con estos índices que hemos conocido hoy y con la condición y el estado del hierro. Y la solución está en nuestras manos, es el hierro a través pues de la adición en la dieta o el complemento a través de los alimentos, ¿sí? Yo les decía que Ecuador cierra costa y oriente. Los niveles de hemoglobina, los niveles de hematocrito, que son los que están dando la cantidad de hierro y de anemia, se debe principalmente a la altura. Y estos son unos parámetros que nos sirven para conocer cómo son a nivel del mar. ¿Se acuerdan ustedes que nos decían que la hemoglobina es la tercera parte del hematocrito? Hace muchos años escuchaba eso de mi profesor de esta materia. Y entonces encontramos que el parámetro, por ejemplo, de 5 a 11 años a nivel del mar es de 11.5 de hemoglobina contra 34 de hematocrito. Sí, eso consideramos normal. Cuando viene un niño a Quito de Esmeraldas, viene ahogándose, ¿no? Es un niño que viene con taquicardia. Es un niño anémico que ha subido de 0 metros sobre el nivel del mar y viene a 2.600 y algo, ¿no? Y que estamos nosotros. Entonces, un niño donde se manifiesta su anemia a través de varias repercusión, principalmente cardíaca. Entonces, debemos saber que ese niño donde vive está dentro de una cifra normal y para venir acá falta la cantidad de oxígeno que necesitan sus tejidos, falta más hierro, ¿no? Estos son valores normales de la serie roja en edad pediátrica, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la cantidad de hemoglobina, y tenemos también el ADE, que es el tamaño que mide la forma del glóbulo rojo. Ustedes ven una biometría, dice anisocitosis, poiquilocitosis, ¿no es cierto? Y glóbulos rojos microcíticos. Dice, wow, eso quiere decir, la suma de todo eso, de que hay glóbulos rojos que están saliendo anormalmente de la médula debido a la falta principalmente de hierro. Se saca sangre, se hace una biometría, se investiga en la historia clínica qué come el paciente, es muy importante la alimentación. Además de esto, qué medicinas toma, qué suplementos toma, qué enfermedades puede tener, y se hacen los exámenes que estamos conociendo. Miren, solo esta diapositiva, pensando que hoy es el día de 14 de febrero y que hay que estar rápido el día de hoy. ¿De dónde vienen los glóbulos rojos? Se generan a nivel de una célula madre que vemos solita al inicio, que se llama BFU, es la célula madre de la médula ósea, que a su vez genera luego glóbulos blancos que generan plaquetas. Por un proceso que se llama eritropoiesis, que es un proceso de formación de glóbulos rojos, esta célula madre va perdiendo características, hay división, luego pierde el citoplasma, el núcleo se va volviendo pequeño, hasta que llegan a ser unas células jóvenes que se llaman reticulocitos. Recomiendo también que en la evaluación
de los pacientes con anemia, aparte de realizar el hemograma, pidamos los reticulocitos para ver cómo se encuentra regenerando. Eso nos habla de la regeneración de células nuevas a nivel de la sangre, ¿sí? Y tenemos acá un glóbulo rojo llamado hematíes, también, ¿no? Que es un disco que no tiene núcleo, ven que fue perdiendo en la formación, que adicionalmente eso está estimulada por la eritropoyetina, ¿no? La eritropoiesis que vimos, y vemos así que cuando hay muchos glóbulos rojos se llama policitemia, cuando hay pocos se llaman anemia, que es de lo que estamos hablando, y cuando se destruyen, explotan, se dañan, da ictericia, se llama hemólisis. La hemoglobina, entonces, una proteína presente en los glóbulos rojos de la sangre, es importante en el transporte, principalmente del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo. Tenemos que la estructura de la hemoglobina tiene un grupo M que se une al oxígeno y se libera en los tejidos. Miren acá, en la diapositiva de acá, la concentración de la hemoglobina. Habíamos visto en una anterior el valor de la hemoglobina. Ahora vamos a ver qué pasa en la anemia. Tomemos, por ejemplo, de niños de 5 a 11 años de edad. Estamos hablando de menos de 8 gramos por decilitro como una anemia severa, como una anemia moderada de 8 a 10.9 y una leve de 11 a 11.4. ¿Se acuerdan lo que había ese valor al nivel del mar? ¿Sí? Entonces, prácticamente los niños que viven en la costa están en riesgo de tener un tipo de anemia leve de acuerdo a los valores de laboratorio. El hierro, que es importante, ¿no? En todo lo que estamos hablando, porque gracias a eso se forman los glóbulos rojos a nivel de la médula, es transportado al plasma, miren, por la ferroportina, oxidada por la ceruloplasmina, y se une a la transferrina, que es un término que ya escuchamos cada día más en la práctica de la pediatría, y se reutiliza para la síntesis de hemoglobina. Tenemos varios tipos de hierro. Un hierro gem y un hierro no gem. Aquí tenemos la cantidad de hierro que tiene cada uno de estos productos. Es tomado, si hubiera querido tener uno del Ecuador, esto es realmente tomado de lo que nos viene en la literatura, pero aquí no somos de comer mucho sésamo, no me hablen piñones, no sé esa doctora de dónde habrá traído todo esto, pero sí tenemos los otros productos en nuestra mesa, el maíz, el perejil, las lentejas, el frijol, la soya, el hígado, cierto tipo de mariscos, ¿no es cierto? Mejillones, almendras, que miren lo ricos que son en hierro. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Que lo que es animal, que es la carne, el pescado, un poquito menos del pescado, pero en general la carne de res, del pollo, el chancho, el borrego, inclusive en nuestra sierra el cuy, ¿no? El cuy es rico en hierro. Y eso se absorbe con mayor facilidad porque tiene una forma que se llama ferrosa, ¿sí? Y no tiene interferencias en la alimentación para ingresar. Mientras que estos otros elementos tienen poca absorción, ingresa en forma férrica, tiene que transformarse dentro en forma ferrosa y puede tener varias alteraciones, por ejemplo, con la leche. Si estos alimentos se dan con la leche, pueden alterar la absorción del hierro. Miren acá, llega en la alimentación de 10 a 15 miligramos por día. Llega al duodeno el hierro en forma de lo que acabamos de ver aquí, de perejil, de lenteja, en fin. A veces en una buena menestra, ¿no es cierto?, con carne y un plátano ahí. Tenemos que ingresa al duodeno y se va a absorber el hierro. Llega la transferrina que acabamos de ver hace un momentito y esto lleva el hierro a la médula ósea para la eritropoiesis. No todo el hierro que ingresa por la alimentación termina haciéndose glóbulos rojos. Hay unos que se van a otra área y que pueden ser a los tejidos, a músculo, tenemos al hígado, al vaso, pero tenemos una cantidad de hierro que se queda en el organismo por la destrucción propia de los glóbulos rojos y los macrófagos toman ese hierro y nuevamente los reutilizamos. Entonces, tenemos asegurado al menos el 50% de hierro si no comemos a través de la recirculación que tenemos, ¿ok? La ferritina
dice lo siguiente sobre ella. El hierro puede exportarse al plasma a través de la proteína de membrana que se llama ferroportina o puede almacenarse en la proteína de almacenamiento que se llama la ferritina, dependiendo de las necesidades de hierro del organismo. Hay una proteína que indica que tenemos una cantidad de hierro que ha ingresado normalmente en nuestro organismo, que inclusive las vamos a almacenar. Entonces, mientras más hierro haya, más ferritina va a tener. Luego de oxidación se une a la transferrina y se transporta en la circulación. Ya vemos que la porción de hierro que es transportada, ¿no?, para la producción de los glóbulos rojos se lo hace a través de la transferrina. ¿Qué pasa en la anemia ferropénica de los niños que estamos viendo ahora? O puede ser también de los adultos, ¿no?, que tienen un nivel de desnutrición o alguna enfermedad igualmente que está llevando a la anemia. La hemoglobina está descendida, la ferritina está baja y tenemos que la transferrina se encuentra elevada, ¿sí? Vamos a recordar ciertas cosas muy sencillas sobre la anemia. El 44% del volumen de sangre total está compuesto por eritrocitos, sabido. 1 litro de sangre contiene de 4 a 6, ¿no es cierto?, millones de eritrocitos y alrededor de 0.5 gramos de hierro, conocido. La vida de un eritrocito oscila entre 75 y 150 días con un promedio de 120 días. También, el principal componente de los eritrocitos es la hemoglobina, una proteína globular que contiene hierro y está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Cada una de las 4 cadenas contiene un M, es decir, un hierro que se une a una molécula de oxígeno. En condiciones fisiológicas normales se producen 2 millones de eritrocitos por segundo. Estos son billones de glóbulos rojos al día y requieren alrededor todos glóbulos rojos cada segundo necesitan de hierro para aparecer y estar presentes en eritropoiesis. La mayoría del hierro necesario se deriva de la hemoglobina degradada, como les decía a ustedes, de los eritrocitos. Aquí, para información igual, eritropoietina se genera a nivel renal. Entonces, afecciones renales pueden llevar también alteraciones. Mire como aquí un órgano tan distante, tan lejos de lo que es la médula ósea, está interviniendo en la producción de los glóbulos rojos. Bien. ¿Qué facilita la producción de glóbulos rojos? En general, en nuestros niños, está a través del hierro GEM o el no GEM y más una serie de otros nutrientes que se han puesto y dicho, no, es que no vale la vitamina C, es que sí vale la vitamina C, es que no coman una serie de cosas que se ponen muchas veces a los niños, se restringe. Y vemos acá que sí, el pH, los niveles altos de vitamina C favorecen la ingesta de el ingreso de hierro que vimos en esta producción de glóbulos rojos y hace una serie de cosas que las mamás, ya sea a nivel de la ciudad, a nivel del campo, tienen acceso. Como ustedes ven, las frutas, por ejemplo, del campo, la col es parte de la sierra, sandía, melón es parte de la costa y por lo tanto nuestros niños que recibiendo una orientación, sus padres, sus cuidadores, sus maestros, los médicos, pueden elevar el nivel de ingesta de hierro, la cantidad de ingesta de hierro y evitar que haya esta anemia que se presenta y que puede afectar. Y dice, bueno, habíamos visto por qué es importante la anemia entonces en los niños, porque no va a haber la cantidad de oxígeno en los tejidos. Por lo tanto, no va a haber, principalmente en los primeros días y meses de vida, el desarrollo de estas neuronas y todos estos tejidos que necesita para que sea un adulto sano en el futuro. Hay ciertos elementos que bloquean la absorción de hierro en el cuerpo, como pueden ser los antiácidos, ¿no? Factores de riesgo que vamos a ver. Uno es la parasitosis. Aquí no tengo el puntero. Definitivamente la lactancia materna, como habíamos visto, es muy importante en los niños. Defendemos los pediatras. Hoy se defiende hasta los 2 años, sobre todo en poblaciones de riesgo. Existe un esnovismo de las madres que tienen todas las facilidades para empezar la alimentación, de buscar, por ejemplo, a mí, y que está comiendo dentro de los 6 meses una aplicación al niño le tienen que dar alcachofas, pancakes
de comidas muy raras, con soya, en fin, que son una serie de dietas que no se adaptan o que no forman parte del día a día en nuestro país. Entonces hay que tener mucho cuidado el tipo de información que reciben las mamás y que pues muchas veces se sienten agraviadas cuando uno no está de acuerdo con ese tipo, ¿no? Tenemos aparte de eso todo lo que es a nivel prenatal, las madres, ¿dónde forman los glóbulos rojos para los niños? ¿De dónde saldrán? El hierro que la madre absorba, ¿no es cierto? Van a través de la placenta, ¿sí? Y en la médula ósea de los niños ya empiezan a formar glóbulos rojos al haber una falta de hierro, de esta dosis de hierro diaria, va a haber niños que ya pueden nacer con bajo hematocrito, ¿sí? O con riesgo del depósito de hierro lo más bajo posible durante los 6 primeros meses de vida. Tenemos que empezar también lo que sucede en nuestro campo. Se empieza con la leche, dice ya no tengo, o también en la ciudad, por falta de recursos, no hay ni la fórmula, porque si no, el hijo, me acuerdo de un profesor que era el doctor Dávila, que nos decía cuando estudiábamos medicina, y nos decía, el hijo de la ballena, no, la madre ballena da de lactar a su hijo ballena. La vaca da de lactar al toro. La madre tiene que dar a su hijo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Defendiendo lo que es la lactancia materna. Entonces tenemos acá que hay madres que no tienen acceso a la leche de tarro, que es rica en algunos nutrientes, no es que ni me están pagando para la leche de tarro, pero en caso de ser necesario se debe utilizar, ¿no? Es la leche de vaca. Hay muchos niños, o peor aún, ni siquiera con leche de vaca, sino con agüita mezclada con algo de maicena para que dé el color medio, ¿no es cierto? Que no me deja mentir, a los 6 meses o antes son niños que son alimentados y que por ende van a tener una anemia con todo lo que hemos visto acá con déficit de hierro. Y otra cosa, ya pensemos en los adolescentes, porque hay desnutrición crónica también en adolescentes, pueden haber en niños más grandes y entonces son veganos. Yo tengo, y en mi consulta me llegan a mí niños recién nacidos veganos. Ya la madre decidió que va a ser vegana, unos veganos total, otros veganos parcial, pero ya no. Entonces, hay que hacer exámenes, hay que orientar a los pacientes, definitivamente hay que aceptar esta situación y saber que hemos evolucionado inclusive para ese tipo de atención. Bueno, aquí están los grupos de riesgo, el sobrepeso, la obesidad, niños que la madre le den en excelente, el pediatra también peso, pero al hacer una hemoglobina, él ha estado comiendo muy mal. No come los nutrientes que se necesitan, sino solamente para engordarse y no alimentarse adecuadamente. La migración, aquí tenemos unos factores que hemos analizado en reuniones de riesgo para desarrollar anemia, ¿no? La prematurez y el bajo peso, acabamos de ver. La inmigración reciente a países de desarrollo de los padres. Muchos se quedan con cuidadores, la abuelita, que sí le del hígado, ¿no es cierto? Y le trata de dar una alimentación, pero hay otros cuidadores que son hermanitos o son personas de la misma edad. Y entonces le mandan dinero al niño. Eso pasa con la población de Cuenca, por ejemplo, o de otras zonas de migración, donde tienen dinero el niño para comer, pero él come pizza, ¿no es cierto? Come salchipapa, como decíamos hace un momento. Hicimos un estudio con la Universidad Católica utilizando un score que se llama Graham para ver el nivel de la malnutrición, no de la desnutrición en niños, en excelentes colegios de aquí de Quito, del centro, del norte y del sur, y encontramos que uno de los factores más importantes para que haya algún problema de nutrición está en la madre. Está sobre todo en el grado bueno, nutrición no, el grado de educación de la madre. Sí, lastimosamente no les tengo los resultados, me comprometo en otra ocasión a publicarlo, pero esa madre estresada, esa madre que tiene que llega a las 10 de la noche, ese niño comió lo que pudo, su hermanito le calienta, son muchos hijos de madres profesionales que tienen problema más que de nutrición, de obesidad. Entonces, el otro problema que nosotros estamos empezando a ver a la población de Quito, ¿sí? Es principalmente el peso elevado. Algo muy sencillo, tenemos las recomendaciones de hierro. En los niños menores de 6 meses, no es necesario darles necesariamente hierro.
a través del depósito materno ya está. Pero miren ahí para que ustedes se acuerden, 5 miligramos por kilo de hierro están cubiertas las necesidades de los niños a todas las edades. Aquí está esto es puesto en función de lo que sería lo ideal, ¿no? Imagínense ustedes qué pasó con los niños en la época del COVID, ¿no? 2020. Los niños no iban al centro de salud, no recibieron las vacunas, bueno, nos enfermamos de COVID, estábamos también dentro de casa, la alimentación era producto de lo que recibíamos en casa. ¿Cómo se habrá comportado la anemia en esos niños? ¿Sí? Entonces, acá no hubo en el Ecuador, o no sé, un proyecto para evitar la anemia en niños, porque esto estamos hablando aquí en Quito, en la Flaxo, imaginémonos en Guamote, en lugares lejanos. ¿Qué hacíamos por esos niños que pues tenían que vivir en su casa? Antes recibían tal vez el desayuno o algo en las escuelitas que ayudan como programas alimenticios niños. Entonces, miren, tomé un ejemplo acá del Perú. El Perú sí desarrolló un programa de prevención y tratamiento de la anemia en niños menores, inclusive para la época de COVID, ¿sí? Lo bueno se puede tomar, inclusive utilizar. El producto utilizar. Hay una serie de cosas que nos llega, ¿no es cierto? En la práctica dice este es el sulfato ferroso, este es mejor porque es polimaltosado, este tiene mejor sabor, este no le mancha los dientes. Inclusive cuando tenemos que tomar en la época del embarazo o porque tenemos sangrados ya en la etapa adulta, ¿no? Es difícil tomar esta decisión y entonces no se complique. Yo les recomiendo el sulfato ferroso, es la forma más barata, más frecuente de encontrar en todas las farmacias, si tenemos que dar suplemento, y de mejor absorción. Sí puede causar alguna molestia de carácter digestivo y ya sería ahí de cambiarlo. Es más barato, como les decía. Miren acá el producto. La edad de administración, acá lo recomiendan desde los 30 días de edad en niños prematuros y bajo peso al nacer, la dosis 4 miligramos, la duración durante 6 meses. ¿Y qué hay que hacer para saber si tiene anemia? Entonces uno le hace así, dice, parece que ya no hay anemia. Déjeme ver la mano, parece que tampoco hay anemia, ¿no es cierto? Está rosadita como la mía. Entonces, realmente tenemos que hacer un control de hemoglobina. Alguna vez la anemia hay que diagnosticar en ese niño con un examen, pero si no, con los elementos físicos. Voy a pasar de 6 a 35 meses con anemia. Miren acá en hierro polimaltosado, en sulfato ferroso para las personas que necesitan este tipo de información. Gracias. Tenemos acá las gotas que requiere el paciente, que es más o menos 5 miligramos por kilo. Tenemos de 36 a 59 meses. Ya no hay medición de hemoglobina muchas veces, entonces te tiene que dar, en este caso que había COVID, no podían venir los pacientes al subcentro, nada para hacer el dosaje, ¿no es cierto?, de hemoglobina, y se le dio en forma empírica, diría yo, sin la confirmación, 2.5 mililitros del jarabe una vez a la semana de hierro polimaltosado y 2.5 ml de jarabe 3 veces por semana, y pensar siempre en una política de algún micronutriente adicional. Como ustedes ven, todas estas medidas son de carácter preventiva para conjuntamente con la dieta, con la alimentación adecuada, buscar mejorar los niveles de hierro. Todo estamos haciendo bien, pero no mejora la anemia, ¿no? Hay niños que siguen, dices que le da con toronja el hierro. Les digo que sí sirve los cítricos. Veamos acá, enfermedades graves como la insuficiencia renal. Si ahí se produce la eritropoyetina, si hay una insuficiencia renal, va a haber necesidad de eritropoyetina. Hemorragias gastrointestinales, como pues son las parasitosis. Estos son parte de los programas que debemos hacer del control del niño sano, de la puericultura, ¿no es cierto? A todas las edades se debe investigar ameba. Dice, no, es que la ameba, me decía un profesional, la ameba ya no se trata. ¿Y por qué no se trata? Si la ameba se alimenta prácticamente de glóbulo rojo, no es que ya mismo después de 6 meses va a tener de nuevo. Entonces, pues de 6 meses hay que volver a tratar la ameba porque puede dar diferentes problemas, ¿no es cierto? Más aún todo tipo, la mayoría de parásitos. Medicamentos que inhiben la eritropoiesis.
existen especialmente para enfermedades como puede ser el lupus, en fin, que puede alterar la eritropoiesis. Y tenemos acá como antibióticos también, si está por ahí, infección que suprime, pero hay antibióticos, ¿se acuerdan el que era para la tetraciclina? Es uno, el otro era el cloranfenicol que utilizábamos, pero hay otro que da terror porque se utiliza todos los días, que es el metamizol. Ciertos países suspendieron casualmente por el riesgo de alterar la eritropoiesis. Y estamos dando en caso de fiebre la Novalgina, ¿no? Pudiendo utilizar otros medicamentos, entonces es una recomendación. Tenemos diagnósticos incorrectos, no le faltaba hierro, sino que le faltaba ácido fólico, ¿no? O tenía algún daño a nivel de la hemoglobina y no en la cantidad de hierro. Enfermedades como son el Crohn, la colitis ulcerosa que no permite la absorción del hierro, las infecciones que suprime la eritropoiesis. Mire, hemos tenido casos de COVID en el cual se ven aplasias de médula secundarias al problema de COVID. Sí, parecen leucemias, pero son realmente secundarias. Tenemos también al Epstein-Barr virus, que es muy frecuente, al citomegalovirus, ese Storch, ¿se acuerdan de la toxoplasmosis? Todos estos son elementos que pueden alterar y dar anemia y alteración principalmente en la terapia. No está siendo efectiva la corrección que estamos haciendo al hierro, es porque hay algo más, ¿no? Y la mala absorción del hierro. Bueno, para concluir, y después ahí pueden hacerme las preguntas que ustedes deseen, la anemia carencial es un problema de salud pública en el Ecuador que no revertirá rápidamente. Estamos hablando de más de un 20% de niños que siguen con desnutrición crónica y estamos hablando que casi el doble de estos niños ya tienen anemia. Entonces tenemos que hacer programas importantes de educación, principalmente difusión sobre la importancia del hierro. Al disminuir el índice de desnutrición debería mejorar el de anemia. Con programas del ministerio o estatales se puede evitar. Falta de acceso a una alimentación adecuada durante el embarazo, lactancia prolongada, inicio tardío de alimentación complementaria y todas estas modas de alimentos que tenemos ahora. Alimentos y frutas disponibles. Miren, y las recomendaciones que todas las personas que están aquí ya lo saben. Educación a madres, a cuidadores, a profesores, ¿no es cierto?, hermanos, a otras personas que están en contacto con ese niño y ese adolescente inclusive. Plan a nivel escolar, público y privado que aumente la ingesta de hierro en el tipo de comida típica de los colegios, ¿no es cierto?, que le dan ahí en el recreo al chiquito. Debe haber una obligación del ministerio de que se cumplan ciertos parámetros en la cantidad de hierro en ingesta diaria. Dieta adecuada para la edad, evaluación y manejo de grupos de riesgos que vimos que ya existían y adicionalmente a empezar un tratamiento oportuno. Vuelvo a terminar con la misma diapositiva del inicio. Ahora sí sabemos de esos niños que no están recibiendo como alimento diario adecuado cada uno de los días. Y un niño que nos envía una sonrisa con esto que dice Víctor Hugo: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable; para los temerosos, lo desconocido; y para los valientes es esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Queremos hacer, por un honor al tiempo y la oportunidad para cada ponente, solamente pasar una sola pregunta de los que nos llegan a nuestros ponentes. Para la doctora Liz Borja nos preguntan: buen día, ¿qué opinión le merece el hecho de que en la encuesta ENDI presentada el año anterior se haya usado la medición de hemoglobina capilar con pinchazo en el talón? ¿Aún tiene vigencia ese método? Sí, se puede utilizar porque es muy difícil en algunos niños. No hemos hablado cómo tomar la muestra de sangre. Para hacer el diagnóstico de anemia hay que tomar una muestra. Entonces, tener mucha experiencia en los hospitales. En los niños más grandes se puede, a veces con dificultad. Y entonces, sí, todo método para evaluar anemia nos sirve. Si es una anemia aguda, por ejemplo, también nos sirve. Y en casos de anemia crónica también, lo que vamos a obtener ahí es el hematocrito, que va a ser solamente la concentración de glóbulos rojos en la sangre.
¿De acuerdo? Ya para los estudios, que estamos aquí de volumen corpuscular medio, de ferritina, de hierro y todo, tenemos que hacer con estudios normales a través de sangre a nivel de la vena. ¿Sí? Gracias, doctora, muy amable.